El Rally Terra d'Auga, cuarta cita de la temporada en el Nacional de Tierra, también suponía el estreno de los pilotos junior de la Copa Suzuki Swift sobre esta superficie, donde mostraron buenos cronos y la ausencia de problemas técnicos en su primera experiencia sobre tierra. 6 equipos en liza, 3 en la línea de meta, con Yago Gabeiras y Alex Cid una vez más, y ya van 3 como los mejores clasificados. El equipo gallego se perfila como el principal aspirante a la victoria final en esta categoría, posición que deberán refrendar dentro de poco en Ourense. Por lo demás, José Manuel Lamela, que comenzaba fuerte pese a perder mucho tiempo en el segundo tramo del sábado, abandonaba a mediodía cuando era segundo clasificado. Su baja se unía entonces a la de Unai de la Dehesa al arrastrar problemas tras una salida de la rotura del radiador en el tramo del viernes. Así las cosas, Aritz Badiola parecía perfilarse como segundo clasificado en este estreno de la Copa Swift 2018 en tierra, pero un fatídico último tramo se lo impedía. Terminando finalmente tercero tras Sergio Cuesta. En pocos días todos volverán a la acción con motivo del Rally de Ourense, esta vez en asfalto.